Buenas noches con todos. A continuación presentaré a los integrantes del Grupo 3, conformados por Joana Castañeda, Andrea Calongos, Jenner del Águila y Solange Chavar. La sección a la cual pertenecemos es la S24A y presentaremos el trabajo final del curso de Economía. Nuestra docente es la profesora Marjorie Frías. A continuación presentaré el primer tema, que corresponde a la oferta y demanda variables. La primera noticia es que la Asociación Peruana de Avicultura indica que la caída del precio del pollo registrada en la semana se debe a una mayor oferta del ave y no a la exoneración del IGB. El ejercicio nos indica que, debido a que el gobierno llegó a una tregua con los transportistas, se origina un reabastecimiento de pollo en todos los mercados a nivel nacional. La interpretación del ejercicio sería: puesto que ahora existe una sobreproducción de pollo debido al término de los paros de transportistas ocurrido en fechas pasadas, la oferta aumenta, causando que la cantidad demandada también aumente, como se puede observar en el gráfico. Lo que se mueve es la cantidad demandada cuando la oferta aumenta, mientras que las otras variables se encuentran constantes. El tema 2 es de oferta y demanda, de oferta, demanda y función. Y la noticia es sobre que la producción de arroz se está viendo afectada por los elevados precios de los fertilizantes, advirtió la Asociación Peruana de Productores de Arroz. En cuanto al ejercicio, nos indica lo siguiente: ¿cuánto es el gasto total del consumidor? Asumiendo que tenemos los siguientes datos: cantidad ofertada igual a 60 más 2P y cantidad demandada igual a 80 más 3P. De esta forma se igualan las cantidades y nos arrojan que el precio es igual a 4. Continuando con el ejercicio y reemplazando el precio en la ecuación de la cantidad demandada, nos da como resultado la cantidad de 68. Entonces, la respuesta sería: el gasto total del consumidor es igual a precio por cantidad, que en este caso sería 4 por 68, y nos arrojaría la respuesta de 272 unidades. El siguiente tema es la elasticidad, y la noticia nos indica que los precios de la canasta familiar básica alimentaria continúan subiendo, afectando la economía de las familias peruanas, especialmente a las de más bajos recursos. El ejercicio consta que los precios de la canasta familiar básica siguen subiendo de precio por el paro de transportistas. Uno de los productos más afectados fue la zanahoria, cuyo precio pasó de 2 soles 67 céntimos el kilo en marzo a 4 soles 55 céntimos el kilo en abril. Si tenemos la función cantidad demandada igual a 80 más 2, indicar el coeficiente de elasticidad y mencionar si es conveniente o no el aumento de precio. La resolución sería: reemplazamos la cantidad demandada 1 con el precio de marzo y este nos arrojaría la cantidad de 85.34. Luego reemplazamos la cantidad demandada 2 con el segundo precio de abril, que nos arrojaría la cantidad de 89.1. Posteriormente realizamos la ecuación y esta nos da el resultado de 0.08. En conclusión, sería que el coeficiente de elasticidad de la zanahoria, ya que el coeficiente de elasticidad de la zanahoria es de 0.08, esto quiere decir que es relativamente inelástica. Por esta razón, es conveniente aumentar el precio, ya que debido al paro de transportistas, la cantidad demandada no va a tener mayor variación y los mercados aumentarán sus precios. Bueno, continuando con la exposición en cuanto al PBI, una noticia última que dio el Ministerio de Economía y Finanzas fue que se baja la proyección que se estimaba para la inversión privada. Cuando el año pasado, en el mes de agosto, se estimó que para este año aumentaría tendría un incremento del 5.5%. Haciendo un ejemplo, podemos ver acá en cuanto al sector textil y el sector de construcción. Vamos a calcular el PBI nominal y el PBI real, tomando como año base el 2020. En ambos vamos a multiplicar la cantidad y el precio. En cuanto al PBI nominal de 2020 nos daría 6.360 y en el PBI nominal de 2021 55.640. En cuanto al PBI real de 2019, 5.900, el PBI real de 2020, 6.360 y para el año 2021, 15.860. Siguiente, por favor. Calculando la tasa de crecimiento de la economía en el año 2020 y 2021, la fórmula sería el PBI real del año entre el PBI real de un año anterior, menos 1%. En cuanto al 2020, nos daría un porcentaje del
7.80% y para el año 2021 149.37%. Para calcular el deflactor de ambos años, se utiliza la forma del PBI nominal entre el PBI real por 100, cuando para el 2020 nos daría 100 y para el deflactor de 2021 351.81. Calculando la inflación para el año 2021, utilizamos la fórmula del deflactor del año entre el deflactor del año anterior menos 1%, el cual nos daría un porcentaje de 251. Respecto al empleo y desempleo, hemos tomado la noticia de la población ocupada en Lima crece 19.5%, pero el desempleo afecta al 9.4%. En base al cuadro trimestral que tenemos proporcionado por la INEI, vamos a tomar los siguientes datos para poder desarrollar los siguientes ejercicios. Tenemos el PET, la PEA, los ocupados, desocupados y el PI. En base a los datos mencionados, encontraremos la tasa de desempleo, la tasa de actividad y la tasa de ocupación. La tasa de desempleo, utilizando la fórmula de desempleo sobre PEA por 100, tendremos un resultado del 9.4%. La tasa de actividad, tomando la fórmula de PEA sobre PET por 100, es igual a 67.2%, y la tasa de ocupación, los números de empleados sobre la PEA, sobre el PET, perdón, por 100, teniendo un resultado de 60.8%. Como interpretación, tenemos que, en base a la información recaudada y los datos obtenidos, podemos deducir que el desempleo en el primer trimestre del 2022 ha tenido una reducción en comparación con el mismo periodo del año 2021. Sin embargo, aún no superamos los estragos de lo que causó la pandemia, ya que a comparación del mismo periodo 2020 seguimos contando con un desempleo mayor de 1.6%. También podemos observar que a comparación del año 2020, la tasa de actividad ha aumentado en un 0.81%, mientras que la tasa de ocupación ha disminuido un 0.43%. Respecto al IPC, hemos tomado como noticia la inflación fue de 0.31% en febrero y de 6.15% en los últimos 12 meses. Tomando en cuenta esta base de datos proporcionada por la INEI, con base del año 2021, vamos a evaluar los siguientes puntos. La inflación de febrero y marzo del 2022. En febrero tuvimos un 1.3% y en marzo 1.1%, en lo cual vamos a observar que para marzo del 2022 tuvimos una reducción del 0.2% de inflación. Como segundo punto, vamos a calcular la inflación anual del 2020 y 2021, siendo en el 2020 un resultado de 2.15% y en el 2021 un resultado de 6.99%. Interpretando, vamos a observar que se cerró el 2021 con una inflación del 6.99%, superior en 4.84% al año anterior. Y como tercer punto, la inflación del primer trimestre del 2022 es mayor a la inflación del primer trimestre del 2021. En el primer trimestre del 2022 observamos que el resultado es de 2% y en el primer trimestre del 2021 1.55%. Interpretamos que para el primer trimestre del 2022 hemos tenido una inflación del 0.45% en comparación con el primer trimestre del 2021. Compañera, estás en mute. Disculpa, continuando con la exposición en cuanto a política económica, el 15 de febrero el ministro de Economía y Finanzas y el presidente del BCR se reunieron para poder conversar sobre la política monetaria y la política fiscal. Buscamos información de ambas entidades para poder saber cómo se está manejando actualmente. Como sabemos, el Perú fue afectado por el COVID-19, en el cual nos venimos recuperando de una fuerte recesión causada en el año 2020.
En cuanto al PBI, se tuvo una recuperación en el año 2021 con 1.6%, incluso fue mayor al anterior al que se tenía en pandemia, ¿sí? Incluso a inicios de este año hubo una tercera ola, pero no afectó tanto a la economía ya que se tenía un avance en cuanto a la campaña de vacunación. Se estima que para este año la economía crezca en un 3.4%. En cuanto a la inflación, actualmente estamos manejando un 6.2%, en el cual es una de las menores en cuanto a América, pero es también de una alta preocupación, ya que es la mayor en los últimos 13 años. En cuanto a ello, se ha tomado una medida del cual es aumentar la tasa de interés a un 4%, ya que no queremos que se tomen mayores medidas a futuro. En cuanto al gasto público, ha ayudado a mitigar los riesgos de la emergencia sanitaria también y se estima que aumente en un 4.4%. En lo que es la inversión privada, creció para el año 2021 en cuanto al sector construcción, ya que todos los casos que se postergaron en el 2020 fueron reactivados este año. Y en cuanto a las inversiones mineras, se va a estimar que para este año que es un 3.2%. ¿Sí? Analizando todos estos datos, siguiente por favor. Hemos podido recomendar que se siga manteniendo la política monetaria expansiva como se ha venido haciendo desde el año agosto del año pasado, con el aumento de la tasa actualmente para que se pueda manejar el tema de la inflación. En cuanto a la política, que se maneje una política flexible en cuanto a la rigidez de mercados de factores y productos, y que también se mantengan finanzas en cuanto a una política fiscal inclusiva. Y también podemos orientar los gastos públicos en cuanto a las necesidades reales de la población. Con respecto al sector económico, siguiente por favor. Vamos a tomar una noticia del Perú con respecto a la venta de dólar interbancario y bueno, se aprecia que en el año 2021 llegó a un tope de 3.991 soles para el mes de diciembre y en el mes de diciembre del 2020 se cerró con 3.619. Esa es la información que difundió el Banco Central de Reserva. Todo esto debido a los factores de la crisis política y la crisis monetaria. Con respecto al ejercicio, vamos a trabajar, vamos a explicar, calcular y graficar si la moneda peruana se apreció o se depreció con respecto al mes de diciembre de 2021 y al año anterior. Para ello hemos usado el cuadro anterior y hemos tomado los datos del tipo de cambio de estos años. Y bueno, hemos calculado la variación porcentual del tipo de cambio en el año 2021, restando la cantidad del 2021 con la cantidad el tipo de cambio 2020, y hemos dividido entre el tipo de cambio del año 2020 y multiplicado por 100, y lo que nos da una variación porcentual de 10.12% en el incremento de divisas de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Para analizar la tasa de cambio, hemos hecho un cuadro resumiendo el tipo de cambio y equivalente a un dólar. Y bueno, se aprecia que el dólar se ha depreciado que el sol se ha depreciado y que el dólar se apreció. En el 2021, el sol llegó a equivaler a 0.28 centavos de dólar y en el 2020 el sol equivalió a 0.25 centavos de dólar. Con respecto al gráfico, podemos apreciar que la oferta ha disminuido y la demanda se ha elevado. Siguiente, por favor. Con respecto a los factores que han surgido debido a esta alza, en el 2021 hubo una depreciación generalizada en las monedas que se ha relacionado con el fortalecimiento del dólar. Y también la incertidumbre de la crisis política y en otros países como Chile y Colombia también influyó en la apreciación del dólar en el 2021.
Los bancos centrales elevaron sus tasas de interés y la crisis política peruana también ha influido, que fue generado por el mandatario el recién elegido, Pedro Castillo, y bueno, al mal manejo y sus malas decisiones. Esa inestabilidad política ha generado una variación constante en el tipo de cambio del dólar en el mercado de divisas y ha generado una desconfianza para las personas y para los empresarios o inversionistas. Eso sería todo. Muchísimas gracias